Hoy vamos a hablar de los códigos QR, algo que parece que ha sido diseñado para estos tiempos. En el año 94 nacieron los códigos QR, pero hoy son una herramienta para el marketing fenomenal y por pocas personas utilizados. Así que la idea es que si seguís a nuestro canal, que nos especializamos en cómo vincular a nuestros clientes a través de WhatsApp con nosotros, con nuestro comercio, con nuestros emprendimientos, pues encontramos que el QR es una herramienta fantástica para lograrlo. Encima tiene distancia. ¿Te fijaste que el código QR requiere de distancia? Parece haber sido creado para estos tiempos. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy, de cómo aprovechar un código QR para poder convocar a nuestros clientes a que lleguen directamente hasta nuestro WhatsApp. ¿Cómo se usa el código QR? El uso que le podemos dar nosotros es más que práctico y podemos cambiar la forma en que normalmente conectamos con nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Nosotros le ponemos, por ejemplo, en nuestra vidriera, en nuestro escaparate, en nuestras tarjetas personales, etcétera, le ponemos nuestra dirección, nuestro sitio en Facebook, nuestro sitio web, nuestro canal de YouTube. En cambio, ahora con el código QR podemos poner toda esta información o una de ellas solamente dentro de un código y no pedirle a la gente que lo escriba. Simplemente con que lo escanee con su teléfono celular, ya está. No necesita más que eso. De hecho, las nuevas versiones de teléfonos, las cámaras de los teléfonos celulares ya vienen con el lector de QR incluido. A veces no está habilitado, pero normalmente esto funciona de manera natural. Leer un código QR es algo que se ha naturalizado y que lo tenemos que usar para beneficio de nuestro negocio. La pregunta es, ¿qué información podemos incluir dentro de un código QR? Hasta más de 4000 caracteres soporta un código QR. De pronto tenemos la posibilidad de meter un montón de información. Fíjate que se ha utilizado siempre para llevarlo hacia sitios web. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esa misma estrategia, nada más que ese sitio web va a ser nuestro WhatsApp. Te vamos a mostrar ahora cómo podés hacer para generar un vínculo en internet para que se pueda llegar a tu WhatsApp. Muy bien, resulta que esto que vamos a ver ahora es de vital importancia y se me había pasado a hacerlo en videos anteriores, así que en este video lo vamos a incluir. Vamos a hacer desde el vamos cómo generar un link, un vínculo para que conecte directamente con nuestro WhatsApp, y ese mismo vínculo lo vamos a utilizar para nuestros propios fines publicitarios, como por ejemplo meterlo dentro de un código QR. A las cosas. Lo primero es, ¿dónde hacemos un vínculo de este tipo? WhatsApp tiene su lugar, ¿ves? Acá está, si vos buscas en el WhatsApp oficial, cómo usar el clic para chatear, que ellos lo llaman así, y acá te explica que vos pones wa.me/1 o el número de tu teléfono, etcétera, y de esa manera vos vas a poder hacer tu número de WhatsApp cliqueable para ponerlo en cualquier lado. Si vos querés que tenga un texto, tenés que hacer todo esto. Muchos sitios lo han hecho como para que te sea mucho más sencillo poder utilizarlo. Entre ellos la enorme Vilma Núñez, de quien aprendemos todos los marqueteros. Yo te voy a mostrar desde cero cómo se hace. Ingresamos a este sitio, tranquilo, porque los links te los voy a poner en la descripción de este video. De paso, ya que estás ahí abajo, puedes poner un like, puedes poner un mensajito, suscribirte a nuestro canal, es bienvenido. Hemos superado los 2000 y estamos poniendo todo para crecer muchísimo más. Así que acá, en donde va tu número de teléfono, tenés que poner, en el caso mío, 54, que es la característica de mi país, Argentina, 2267, esto es Madariaga, provincia de Buenos Aires, 471379 es mi teléfono. Texto de mensaje, podés poner el que vos quieras, pero vamos a poner simplemente un hola Carlos. Pero si vos querés poner que quiero acceder a la gran promo del 2x1 que anunciaste hoy en la radio, también lo puedes hacer, y con ese texto lo incluís dentro de un código QR y lo promoves en tu sitio web, lo promoves en tu Facebook. Realmente puedes hacer muchísimas cosas usando tu creatividad. Una vez que tenemos el número de teléfono y tenemos el texto, le vamos a decir que actualice el enlace. En este caso yo ya había hecho uno anterior. ¿Ves? Esto que está acá, copiar el enlace, es
el vínculo que vamos a utilizar. Fíjate que yo abro una pantalla de incógnito. ¿Cómo se hace esto? Control Shift N. Al estar en una pantalla de incógnito significa que digamos que todo el historial y todos tus vínculos que tiene tu computadora, tu navegador con vos, no están funcionando. Es como si estuvieras en una máquina de alguien ajeno. Entonces pegamos acá el vínculo que acabamos de hacer, pegamos y ves que va directamente acá. Continuar el chat. Esto abriría un WhatsApp web, porque yo estoy en mi computadora. Si vos lo hicieras en tu teléfono, abriría tu aplicación de WhatsApp y te aparecería este mensaje, es decir, en tu WhatsApp este mensaje hacia mi persona. ¿Se entiende? El tremendo poder que tiene esto. Considera que si vos esto lo metes en un QR que esté en una vidriera, estamos logrando lo que venimos diciendo en este video: digitalizar la imagen que estamos viendo en la vidriera a llegar a nuestro cliente en su teléfono celular. Esto es prácticamente una venta hecha. Vínculo que acabamos de aprender cómo realizarlo lo tenemos que utilizar para nuestro beneficio. Lo vamos a incluir dentro de la información que está en el código QR para que cuando la gente lo escanee directamente vaya, abra su aplicación de WhatsApp y pueda llegar hasta nuestro teléfono. Todo ese procedimiento nos va a beneficiar, pero un montón, porque recordá que para que la gente te pueda enviar un WhatsApp, la gente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sumarte como contacto, poner tu número correctamente, habilitar la posibilidad de enviarte un WhatsApp, enviarte el WhatsApp y después obtendrá tu respuesta. De esta manera simplemente te escanea así, ya está, ya te tiene en su teléfono. Poder tener un vínculo con nuestro cliente a través de WhatsApp es realmente una venta prácticamente hecha. Si bien los códigos QR se han puesto siempre en el frente de nuestros negocios, o en los escaparates, en los periódicos, en las publicidades, etcétera, lo que nosotros vamos a hacer es ubicarlos en los mismos lugares, pero para que la gente pueda comprar los productos que nosotros tenemos en nuestro WhatsApp. Recién vimos cómo realizar un link para que la gente conecte con nuestro WhatsApp. También le podemos poner información preescrita del tipo: hola Carlos, mi nombre es, y ya solamente tiene que poner su nombre para poder generar una comunicación conmigo en este caso. Nosotros podemos utilizar esta misma estrategia no solamente para que aparezca un texto preescrito, sino para que pueda vincular directamente con un producto que nosotros tenemos en nuestro WhatsApp, en nuestro catálogo. Fíjate que ahora tenés un icono que te permite generar un vínculo, un link, para que pueda tu producto que está catalogado ser identificado como un vínculo en internet. Entonces ese vínculo lo vamos a poner en nuestro QR y de esa manera vamos a lograr que la gente pueda comprar uno y otro producto desde nuestra propia vidriera. La gente podría estar adentro de nuestro negocio con su teléfono celular, comprar nuestros productos a través de un código QR. La estrategia de vincular nuestro catálogo con un código QR es algo que nosotros hacemos habitualmente y te vamos a mostrar cómo lograrlo vos también. Tenés que tener algunos cuidados con los códigos QR. Por ejemplo, considera que mientras más información tengan albergada, más pequeños van a ser esos cuadraditos que vemos ahí, que son en definitiva la información a la vista. Es decir, que si vos tenés mucha cantidad de información, los cuadrados se van a achicar. Si vos tenés poca cantidad de información, vamos a poder tener cuadraditos más grandes y en consecuencia mejor lectura. Mientras más grande sea tu código QR, desde más lejos la gente lo va a poder escanear. Este es un buen dato. Fíjate que cuando vos lo utilizás para aplicaciones como por ejemplo Mercado Pago, desde el auto le haces así y ya te lo toma con total naturalidad. Vos podés hacer el tuyo también utilizando tamaños adecuados para lograr esa distancia. Con respecto a la personalización, aguantaste hasta el final que te voy a dar un muy buen dato para hoy. Tendrías que encontrar la forma de que tu cliente tome acción
cuando se encuentra con tu vínculo dentro de su teléfono. Es decir, llegaste a la instancia en que la persona hizo así, escaneó el código QR, llegó, abrió su WhatsApp, se abrió automáticamente y ahora aparece ahí un texto. Que ese texto lo invite a hacer algo y cierre ese círculo que estamos generando. Si simplemente se le aparece el WhatsApp abierto, sin ningún texto, sin nada, es como que perdimos esa oportunidad, podemos haberla perdido siempre. En cambio, si vos le podés poner, por ejemplo, un artículo tuyo a tu tienda, un vínculo a algo que está de promoción, por ejemplo, una oferta determinada y ya tiene un texto preescrito, se nota tu accionar en ese momento y provoca que tu cliente accione y envíe ese mensaje, que es lo que tanto estamos necesitando. Considera que la inmediatez es una de las virtudes más importantes que tiene un código QR. QR se llama así por Quick Response, o sea, una respuesta rápida. Al tener una respuesta rápida, vas a lograr que inmediatamente tu cliente conecte con tu negocio. No importa si está abierto, si está cerrado, si tenés el teléfono prendido, si está apagado. Tu negocio en los catálogos de WhatsApp está siempre vendiendo gracias a un código QR que puedes poner en tu escaparate, puedes poner en la puerta de tu negocio, como la puedes poner en una publicidad. Estamos acá al lado de mi oficina, mi oficinita está ahí arriba y estamos aquí en este local donde vamos a instalarle el QR comercial para que vos veas de qué se trata esto que estamos regalando en este momento y que vos podés utilizarlo. El QR comercial es genial porque le va a permitir a la gente que pase por frente a nuestro negocio no tener que estar para conectar por WhatsApp y poder venderle, sumándolo como contacto para después poder enviarle el mensaje y nada. Directamente la gente pasa por tu negocio, ve tu QR, lo señala con el teléfono y listo, ya está, funciona. Y le estás enviando un mensaje. Encima, no solamente eso, sino que yo le pongo tu logo para que vos puedas tener personalizado, que sea bien comercial cuando lo ve la gente en tu vidriera, y además de eso un texto preescrito. En este caso le puse algo así como podés hacerme un presupuesto o algo por el estilo, porque muchas veces la gente ni siquiera quiere escribir la primera parte, entonces directamente ya lo tiene todo prehecho, recibe en su WhatsApp el texto preescrito. Podés hacerme un presupuesto y solamente tiene que poner su nombre y mandarle un enviar y listo. A todo eso tiene solamente que necesitar poner su QR aquí en la vidriera. Ahí está viniendo. Ahí está viniendo, ahí lo está poniendo y ya lo vamos a probar. Ya lo vamos a probar. ¿Funcionará? Ya lo estamos probando. Espero que se pueda ver. A ver si se ve en el teléfono. Lo enfocamos. Ahí lo tomó. Ahí ya con una mano. Permiso. Entro para poder mostrar cómo, porque llego a ver el link, pero no llego a picarlo. Sí. Lo que pasa es que tengo que mostrarlo. A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Viste qué genial? Es impresionante. Ya te aparece acá. ¿Ves el texto? No sé si lo llegás a ver. Que dice: hola, podrás hacerme un presupuesto. Mi nombre es... Y ya con eso, listo, nada más. Ya podés conectarte con este comercio y decirle, pedirle tu presupuesto, hacer lo que vos quieras. Espero que te sirva este consejo. Si querés un QR para vos, ya sabés dónde podés ubicarme. Ahí abajo tenés el link. Comunicate conmigo, posiblemente te atienda mi bot. De paso lo podés conocer, es muy amable. Espero que te guste cómo te va a tratar. Nos vemos luego. Llegó el momento de personalizar nuestra experiencia. Te vamos a mostrar un link para que vos puedas hacer un código QR y personalizarlo. Personalizarlo implica diferenciarte de los demás, algo que siempre buscamos en el marketing digital. De esta manera vos vas a poder ponerle un color determinado a tu QR. Vas a poder utilizar los colores de tu marca, que empiece con tu rojo y termine con tu azul. Además vas a poder ponerle, por ejemplo, el logotipo tuyo en el centro, o también vas a poder ponerle el destino, por ejemplo, WhatsApp. Entonces le puedes poner un código que sea de color rojo y con todo el WhatsApp, el logotipo de WhatsApp en verde,
para que se diferencie bien. Acá tenemos lo que tanto hemos prometido, cómo hacer un QR personalizado nosotros mismos sin la ayuda de nadie. Entonces aquí en este donde ponemos este sitio rCodeMonkey, realmente hay que darle las gracias a gente que desarrolla este tipo de cosas y de manera absolutamente gratuita. Fíjate que acá te lo pone el generador de QR gratuito y te da todo lo que los sitios pagos dan, prácticamente todo. Muy bien, entonces ponemos aquí nuestro texto que hemos hecho. Podemos escoger los colores. Si el branding es algo importante en tu negocio, podés utilizar acá. Entonces, supongamos que tu negocio sea de color rojo, que ese sea el color de tu marca. Perfecto, podemos hacer un QR de ese color. Si lo querés en dos colores, también lo puedes hacer. Ves que lo puedes hacer con colores desvanecidos. Suponte que con el azul, lo podemos hacer también con el azul. Lo llevamos a un azul oscurito, así como este. Perfecto. Acá podemos añadir el logo. Si vos querés que la gente se comunique por WhatsApp, te conviene utilizar el logo de WhatsApp. Si vos querés que la gente se comunique por Facebook, entonces podés utilizar esto. Pero también podés utilizar tu propio logo, si es que estás llevando a la gente hacia tu persona o simplemente querés mostrarle tus cosas. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el logo mío. Mira, vamos a suponer que es este. Yo podría utilizar mi propio logo para ponerlo, pero ¿qué pasa? Como esto se va a ver bien chiquitito, yo te recomiendo usar en este caso un isotipo. Y un isotipo es... Acá está. No, mira qué grande, no lo veis. Bueno, ahí tenemos. Entonces de esta manera vamos a usar. ¿Y cómo va a quedar esto? Vamos a ver cómo queda. Le vamos a decir que elimine el fondo para que te quede tipo PNG y que lo cree. Y ahí lo tenés. Con los dos colores que habíamos dicho, que vaya desde el rojo hasta el azul, con nuestro logotipo en el medio. Si quitamos esto, mira la diferencia. Bueno, no se aprecia mucho, pero ahí se nota. ¿Ves que esto lo que hace es destacar de alguna manera el borde de nuestro icono? Y ahí tenemos un logotipo personalizado, perfecto, hermoso, con una descarga en PNG que podemos hacer. Ahora, fíjate un detalle. Acá estamos viendo la cantidad de pixelados que tiene. ¿Por qué? Porque esto es la información que alberga nuestro código QR. Entonces necesita de muchos de estos cuadraditos negros para generar toda esa información. Lo que nosotros tenemos que hacer es achicar esa información para que los cuadraditos sean más grandes, y esto permita incluso poder capturar lo que se esconde dentro de un QR desde más lejos y darle a la persona mejor posibilidad de lectura. Entonces vamos a achicarlo yendo a nuestro sitio Bitly. Le vamos a decir que cree un vínculo. Acá le ponemos todo lo que habíamos hecho, nuestro texto, ¿ves? Y acá ya lo creó, mirá qué cortito. Lo copiamos, este es nuestro texto, ¿ves? Vamos a hacer la prueba, Control Shift N, ya te acordás. Pegamos, mira lo que es el texto, nada. Picamos ahí, tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿ves? Pero ya lo tenemos acortado. Perfecto, entonces cortamos acá y nos vamos al QRMonkey. Vamos a cambiar ahora el contenido, que era todo esto, por este solito. Ok, los colores los dejamos los mismos. El logo lo dejamos los mismos, y de paso vamos a dar una vueltita más de rosca de toda esta historia. Vamos a personalizarlo. Fíjate que lo grosso que tiene este software online y gratuito es que además podés personalizar la forma con la que vas a hacer tu QR, ¿ves? Yo voy a hacerlo como lo mío es venta. Siempre en venta las imágenes tienen que ser redonditas, así que vamos a utilizar esta imagen que es más bien redondita para lo que es el interior del código QR, y vamos a utilizar, para que vos lo puedas ver cómo se destaca, círculos tanto en la forma del ojo como en el interior como en el exterior en su forma ojo, que son esto que se ve acá. Estos son los ojos que tiene un código QR y que son, digamos, lo que le indica la posición de este. Un código QR te permite mostrarlo del derecho, del revés, torcido, lo que sea. Cada vez que vos le pones el teléfono ve estos tres ojos y detecta la posición en que debe hacer la lectura. O sea que
no requiere de que tenga una posición en particular. Creamos nuestro código QR con la nueva... Mirá lo que es esto. Cambió por completo. Esto tiene una lectura tremenda. Esto lo pones a 3 metros, a 5 metros y la gente con el teléfono te lo capta, ¿ves? Lo descargamos. Le decimos que lo descargue, vamos a ponerlo en nuestro escritorio. Y en un instante tenemos nuestro hermoso código QR para hacer lo que querramos. Vamos a hacer la prueba. 2, 1 y estamos grabando. Muy bien, estamos grabando ahora desde mi telefonito del trabajo. Vamos a prender la cámara. Vamos a escanear nuestro código QR. ¿Ves? Que lo escanea al toque. Vamos al sitio que nos está diciendo. Y fíjate cómo directamente detecta la intención y abre nuestro WhatsApp. De esa manera ya tenemos vinculado, ¿ves? Yo le envío el mensaje, ¡pling! Se lo estoy enviando a este mismo teléfono. Enviamos el mensaje y tenemos una conexión con nuestro cliente de manera inmediata. Esto mismo lo podés hacer vos poniendo este QR con el mensaje que vos quieras, con la promoción que vos requieras en cualquier lugar para los más perfectos fines publicitarios. Si te gustó este video, déjame un like, siempre es bienvenido, y por sobre todo un comentario. Sabes que los leo todos, los respondo todo y mucho más si es uno tuyo. Nos vemos en el próximo video. Dale.